Que la gracia y la paz de nuestro Señor estén con todos ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, un relato de fe y redención, les pido un pequeño gesto que se convierte en una gran bendición. Si comparten esta historia, están compartiendo esperanza. Al dar me gusta y suscribirse, nos ayudan a que la luz de estos mensajes llegue a más corazones que la necesitan. Que Dios bendiga su generosidad. Ahora, abramos nuestro espíritu para escuchar. Hay momentos en la vida en que el camino se borra, en que la justicia parece una palabra vacía y la prueba se siente como un castigo definitivo. Esta es la historia de Elías, un hombre que aprendió que, a veces, Dios nos empuja al desierto no para abandonarnos, sino para revelarnos los manantiales que ha escondido solo para nosotros. Elías fue arrojado de la finca que él mismo había levantado con el sudor de su frente, expulsado injustamente y condenado a una tierra seca donde ni la esperanza se atrevía a echar raíces. Lo que parecía la humillación más grande de su vida, perder su hogar, su familia y todo lo que había construido con amor y sacrificio, terminó siendo el sendero designado por Dios para salvar a un pueblo entero. Esta historia es un testimonio viviente de que lo que muchos llaman castigo, Dios lo convierte en el camino exacto para revelarte tu propósito. La vida no le pidió permiso a Elías para hacerlo crecer, simplemente lo empujó al abismo de la madurez. Su infancia se desvaneció el día que enterró a su madre, siendo apenas un niño que aún no comprendía el eco perpetuo de la ausencia. Desde ese momento, su mundo se redujo al silencio pesado del hogar y a la mirada cansada de su padre, don Anselmo, un hombre tan noble y bueno que parecía quebrarse por dentro con el peso de su propia bondad. Elías aprendió a leer los suspiros de su padre, a interpretar sus silencios. No había muchos abrazos, pero existía entre ellos una lealtad profunda, un pacto no hablado que lo convirtió en su compañero más fiel. Cuando Aurora llegó a la familia, Elías tenía 8 años y un corazón dispuesto a la esperanza. Creyó ingenuamente que ella llenaría el vacío maternal que lo ahogaba. Sin embargo, desde el primer día, la mirada de Aurora fue un veredicto de desdén. Lo observaba como si su sola presencia fuera un error en el paisaje perfecto que ella deseaba construir. Su sonrisa nunca fue para él. Aurora era una mujer de seda y cálculo, de sonrisas frías que nunca alcanzaban sus ojos, obsesionada con las apariencias. Elías, en cambio, era un niño de tierra, de manos trabajadas y alma transparente. Ella lo toleraba únicamente por amor a Anselmo, pero cada gesto, cada palabra omitida, dejaba claro que prefería verlo lejos, borrado de su vida. Todo empeoró con el nacimiento de sus 3 hijas, niñas hermosas y consentidas, para quienes siempre había caprichos y vestidos nuevos. Para Elías, solo había remiendos y trabajo. Pero él jamás se quejó. Jamás levantó la voz. Jamás pidió nada para sí mismo. Mientras sus hermanastras jugaban entre risas, él araba la tierra, ordeñaba las vacas, cargaba sacos pesados y cuidaba cada rincón de la finca como si fuera la extensión de su propio corazón. El sol y el silencio lo hicieron hombre antes de tiempo. Su único refugio, su único descanso, era sentarse junto a su padre al final del día. Don Anselmo hablaba poco, pero una mano temblorosa sobre su hombro y un susurro ronco le bastaban: «Hijo, gracias». Esas 2 palabras eran todo su salario, y le eran suficientes. Elías creció fuerte y sereno, con una humildad heredada que era su única fortuna. La finca prosperaba gracias a su esfuerzo incansable. Los animales, las cosechas, las cuentas. Todo dependía de él. Y aún así, nunca buscó reconocimiento. Aurora lo sabía, y ese saber era una espina en su orgullo. Le molestaba que el pueblo lo admirara en silencio, que Anselmo confiara ciegamente en él más que en sus propias hijas, que la finca entera respirara y funcionara gracias a ese hijastro al que nunca quiso. Él nunca respondía al desprecio con desprecio.
Quizás lo notaba, quizás elegía no hacerlo. Lo cierto es que su respuesta era siempre el silencio y el trabajo. Era como la tierra fértil, recibía los golpes de la reja, pero seguía floreciendo. Y así, sin hacer ruido, se volvió el verdadero sostén de la familia, el pilar invisible que lo sostenía todo. Hasta que la enfermedad llegó como un ladrón en la noche. Primero, un cansancio extraño en Anselmo, luego un dolor persistente que se negaba a marcharse. Finalmente, la certeza del final. Elías lo cuidó día y noche. Le dio agua, lo abrigó del frío, le ofreció la compañía silenciosa que ambos entendían. Aurora casi no se acercaba. Sus hijas evitaban la escena de la decadencia. Una noche, don Anselmo tomó la mano de su hijo. Un último aliento luchó por formar una palabra, pero el suspiro final llegó antes. Y Elías, por segunda vez en su vida, quedó huérfano. El amanecer siguiente fue cruel. La casa estaba sumida en un silencio que dolía físicamente. Aurora bajó las escaleras, impecable, sin una sola lágrima, como si la muerte de su marido fuera apenas una molestia en su agenda. Sus hijas la siguieron, con la misma indiferencia ensayada. Elías preparaba café, su manera de mantenerse en pie, de anclarse a la rutina para no ahogarse en el dolor. Ella lo observó por unos segundos, y con una frialdad cortante, dijo, «No te molestes tanto, Elías. Ya no tienes que fingir devoción». Él guardó silencio. Durante el velorio, las visitas llenaron la casa. Casi todas se dirigían a Aurora con pésames formales. A Elías apenas le daban un apretón de manos. Pero unos ancianos del pueblo se le acercaron y murmuraron, «Tu padre siempre hablaba con un inmenso orgullo de ti». Esas palabras fueron el único bálsamo para su alma herida. Al caer la tarde, Elías hizo lo de siempre. Revisó el granero, alimentó a los animales, dejó todo listo para el día siguiente. La finca funcionaba por costumbre, y esa costumbre era él. Aurora lo miraba desde la ventana, consumida por la necesidad de control, y el saber que todo dependía de él la carcomía por dentro. A la mañana siguiente, reunió a sus hijas en la sala principal. «A partir de hoy, esta finca es mía. Todo lo que era de mi marido nos pertenece». «¿Y Elías?», preguntó la menor. Aurora sonrió, una sonrisa afilada como un cuchillo. «Elías no es nada. Ni heredero, ni familia». Justo en ese momento, él entró, sosteniendo la vieja Biblia de su padre. «Siéntate», ordenó ella. Él obedeció. «No quiero que sigas creyendo que esta finca es tu responsabilidad. Tu padre ya no está, y tú tampoco tienes por qué seguir aquí». Elías levantó la mirada, serena pero firme. «Solo deseo continuar lo que mi padre me enseñó, el valor del trabajo honrado». Aurora soltó una risa amarga. «Tu padre era un hombre débil, y no permitiré que te parezcas a él. Te vas hoy mismo. Toma lo que lleves puesto y nada más». Elías respiró profundo, una calma sobrenatural lo invadió. «¿Y a dónde quiere que vaya?». Ella señaló con frialdad hacia el horizonte. «A la tierra seca de tu abuelo. Ese pedazo de tierra donde nunca ha crecido nada. Ese es tu lugar». El silencio cayó como una sentencia. Elías cerró la Biblia con suavidad y dijo, «Mi Padre Celestial me enseñó que incluso las decisiones injustas de los hombres deben aceptarse con paz, porque es Él quien abre y cierra los caminos. Me iré». Salió con la dignidad intacta, llevando solo una pequeña mochila, la Biblia de su padre y una fe que nadie podía arrebatarle. Aurora creyó haber ganado. No sabía que acababa de enviarlo al lugar exacto donde Dios había escondido su milagro. Elías caminó durante horas sin mirar atrás. Cuando por fin llegó, la pequeña casa de su abuelo seguía allí,
de pie, pero exhausta. Paredes rajadas, techo agujereado, y el viento colándose por las grietas como un lamento. Era un lugar seco, olvidado por el tiempo y por la vida. Pero él no vio una maldición, vio un refugio. Vio un comienzo. Dejó su mochila, respiró el aire caliente y denso, y entró. El polvo de años se levantó, como dándole la bienvenida a su nuevo dueño. Se arrodilló sobre la tierra dura y murmuró una oración: Señor, si este es el lugar que has preparado para mí, aquí trabajaré. Aquí viviré. Y comenzó. Limpió escombros, reforzó el techo con lo que pudo encontrar, arregló la puerta, barrió años de abandono. Cuando terminó, el sol ya teñía el horizonte de naranja y púrpura. El terreno era un desierto, pero él sentía que no estaba muerto, solo dormido. Sacó de su mochila un pañuelo con un puñado de semillas que su padre le había regalado tiempo atrás. Plántalas donde vivas, le había dicho. Tu madre creía que donde hay una semilla, hay esperanza. Elías las enterró con un cuidado reverencial, como quien siembra sueños en la tierra. Luego, caminó casi una hora hasta un pequeño ojo de agua turbia, llenó un balde viejo y regresó. Cada gota pesaba como plomo, pero era más valiosa que el oro. Regó la tierra, confiando en lo invisible. Al caer la noche, se sentó frente a la casita, cansado pero en paz. Por primera vez en su vida, su pobreza no era una humillación, era libertad. Era un comienzo. Era algo suyo. El viento levantó un remolino de polvo. Algunos habrían oído una amenaza. Él oyó una respuesta divina: yo estoy contigo. No sabía qué le esperaba, ni si volvería a ver a Aurora o a sus hermanas. Pero sentía en lo profundo de su ser que Dios no lo había llevado hasta allí para morir, sino para descubrir algo que estaba escondido justo bajo sus pies. Aquella noche, sin saberlo, durmió exactamente sobre el milagro que cambiaría su destino y el de todo un pueblo. Los primeros días fueron de una soledad aplastante. El silencio no era paz, sino un grito constante que le recordaba todo lo que había perdido. Aún así, cada mañana se repetía a sí mismo el consejo de su padre: la tierra responde al corazón que trabaja con fe. Y trabajaba sin descanso. La casa era frágil, el terreno hostil, pero él seguía adelante, movido por una fuerza que no era suya. Una tarde, mientras partía su escaso pan, escuchó un quejido. Era un anciano, uno de los vecinos más alejados, que avanzaba agotado, apoyado en un bastón improvisado. Joven, dijo con la voz quebrada, ¿tienes un poco de agua? Elías no dudó ni un segundo. Le ofreció el único jarro que tenía. Bébala toda, por favor. El hombre bebió como quien regresa de la muerte. Dicen en el pueblo que te echaron sin nada, dijo el anciano, y aún así, eres más bondadoso que muchos ricos. Elías sonrió con humildad. No tengo casi nada, pero si no comparto lo poco que tengo, ¿qué clase de hombre sería? Desde ese día, el anciano regresó varias veces. Y Elías siempre compartió su agua, su pan, su compañía. Nunca se quejó. Siempre dio. Las semanas pasaron, y un rumor comenzó a extenderse: el hijo de Anselmo está sobreviviendo en la tierra seca. Algunos lo miraban con compasión, otros con escepticismo. Pero nadie se acercaba, salvo aquel anciano, que encontraba en Elías un pequeño oasis de humanidad en medio del desierto. Una tarde, mientras regaba sus semillas que se negaban a brotar, su jarro quedó casi vacío. No tendría agua para él esa noche, pero sintió que la semilla necesitaba beber. Y vació el jarro, gota a gota. Al anochecer, solo le quedaba medio pan duro. Lo partió en dos. Mitad para él, mitad para quien lo necesitara. El anciano llegó minutos después.
Sé que no has comido hoy, le dijo Elías, ofreciéndole su parte. Los ojos del viejo se llenaron de lágrimas. Nadie en este mundo reparte su último pan. Elías respondió, la vida me quitó una finca, pero no pudo quitarme el corazón. Esa noche durmió con el estómago vacío, pero con el alma rebosante. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que aquella tierra árida no solo ocultaba semillas secas, sino una promesa divina, un milagro enterrado justo bajo sus pies. El sol golpeaba con furia. Llevaba horas cavando un hoyo para plantar un árbol que, probablemente, nunca crecería. El suelo era duro como una roca. Cada golpe de la pala levantaba polvo y frustración. Pero no se rendía. De repente, un sonido distinto resonó bajo la tierra. Un sonido hueco, metálico. Elías se arrodilló y escarbó con las manos. Retiró tierra, raíces y piedras hasta que la encontró, una tapa de hierro oxidado, antigua, olvidada. Su corazón dio un vuelco. ¿Un cofre? ¿Un viejo secreto de su abuelo? Tiró de la tapa con todas sus fuerzas. Gimió con el esfuerzo, como si despertara a la tierra de décadas de silencio. Cuando por fin cedió, un aire frío y húmedo emergió del agujero. Y con él, el sonido más inesperado y hermoso, el goteo de agua. Agua viva. Elías quedó inmóvil. Había encontrado un pozo. Un pozo escondido, olvidado por todos, menos por Dios. Las manos le temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. Cayó de rodillas y solo pudo susurrar, Señor, ¿qué es esto? El eco del agua le respondió desde las profundidades. Dejó caer una pequeña piedra, y el sonido retumbó, profundo, abundante. No era un pozo seco. Era un manantial, un regalo del cielo enterrado bajo sus pies. Pasó el resto del día limpiando la abertura, improvisando una cuerda y un balde. Cuando finalmente lo subió, el agua cristalina le empapó las manos. Estaba fría, pura. Bebió, y sintió una fuerza que no venía solo del agua, sino de la certeza absoluta de que Dios nunca lo había abandonado. Lo que para Aurora fue un castigo, para Dios era una promesa escondida. Esa tarde, el anciano regresó. Al ver el balde rebosante, quedó sin palabras. ¿De dónde salió esto? Elías señaló el suelo humilde. Siempre estuvo aquí. Solo tuve que escuchar. El anciano bebió y sus ojos se humedecieron. Hijo, esto no es solo agua. Esto es vida. Desde ese día, el pozo se convirtió en su tesoro silencioso. No lo anunció, no lo presumió. Era un regalo divino que cuidaba con devoción. Entonces, el verano llegó sin aviso y con una furia implacable. El sol se convirtió en una bola de fuego que calcinaba la tierra. Pasaron semanas sin una sola nube. Los pozos del pueblo comenzaron a morir uno por uno. El río se convirtió en un hilo sucio y estancado. La sequía era una plaga que traía desesperación y muerte. Mientras tanto, en la finca de Aurora, la soberbia comenzaba a pagar su precio. El ganado se debilitaba, las cosechas morían. Sus hijas solo gritaban y culpaban a otros, sin mover un dedo. Aurora, acostumbrada a tener el control, sentía un miedo nuevo que ninguna riqueza podía calmar. La tragedia alcanzó su punto máximo una mañana en que el calor era insoportable. Los últimos pozos del pueblo se secaron por completo. No queda agua. Ni una gota, fue el grito que recorrió las calles. El anciano vecino llegó casi desmayado a la casita de Elías. Hijo, el pueblo se está muriendo. Elías no dudó. Bajó la cuerda una y otra vez, llenando cada cántaro que le traían. Primero llegaron 2 mujeres, luego 4, después decenas.
todos con el miedo tallado en el rostro. Elías repartía el agua sin descanso, sin temor a que se agotara. Y milagrosamente, cada vez que la cuerda subía, el pozo parecía más abundante. La gente lloraba de alivio, agradecían de rodillas. El muchacho expulsado, el huérfano olvidado, se había convertido, sin buscarlo, en la única esperanza del pueblo. En la finca, Aurora no sabía lo que ocurría. Solo sentía la desesperación crecer, hasta que una tarde, un llanto quebró lo que quedaba de su orgullo. Su hijo menor, el más frágil, se estaba deshidratando. «Agua, por favor», gritó al cielo. Pero el cielo guardó silencio. Entonces, una sirvienta murmuró: «Señora, dicen que el hijo de Anselmo, dicen que tiene un pozo que no se seca». Aurora quedó helada. Elías. El muchacho que humilló, que expulsó a la tierra seca como castigo, era ahora su única esperanza. Sin pensarlo dos veces, montó a caballo, con el niño agonizante en brazos, y partió hacia el milagro que ella misma había despreciado. La fila frente a la casita de Elías era un río de humanidad sedienta. Y él atendía a todos, uno por uno. Una tarde, mientras servía agua, una mujer de rostro quemado por el sol tomó su mano. «No sé cómo agradecerte. Mi bebé ya no lloraba. Pensé que lo perdía». Elías inclinó la cabeza. «El agua no es mía. Solo comparto lo que Dios puso en mis manos». Y sus palabras corrieron por el pueblo como un bálsamo: «El agua de Elías salva». Dios ha tocado ese lugar. Esa misma tarde, cuando la última persona se marchó, Elías escuchó el galope desesperado de un caballo. Era Aurora. Sostenía a su hijo pálido, casi sin aliento. Corrió hacia Elías, despojada de todo su lujo y su orgullo. Ya no era la dueña de la finca, era solo una madre rota y suplicante. «Elías, por favor, mi hijo se muere». El corazón de Elías se detuvo un instante. «Sé que no merezco nada», sollozó ella, «pero él no tiene la culpa. Te lo ruego, dame agua». Sin decir una palabra, Elías bajó la cuerda, subió un balde lleno, se arrodilló y acercó el agua a los labios del pequeño. El niño tragó con dificultad, luego con más fuerza, y finalmente, un llanto suave escapó de su garganta. Estaba vivo. Aurora cubrió su rostro y se derrumbó en el polvo. «Elías, perdóname. Te desprecié, y aún así salvas a mi hijo». Él respondió con una calma que no era de este mundo: «Mi padre me enseñó que la bondad no depende de cómo te traten, sino de quién eres. Yo no guardo rencor. Su hijo merece vivir. Eso es todo lo que importa». En esa tierra seca, bajo un cielo rojo, la misericordia venció al orgullo. Aurora entendió que lo que ella había llamado destierro, Dios lo había llamado propósito. Lo que ella había sentenciado como un castigo, Dios lo había transformado en un milagro. La noticia se esparció. Pero con la gratitud también creció la envidia. Las hijas de Aurora, furiosas, convencieron a un grupo de hombres para tomar el pozo por la fuerza. «Esa tierra es nuestra, él nos la robó», decían. Una noche, antes del amanecer, los hombres llegaron con palas y sogas, dispuestos a reclamar lo que no les pertenecía. Elías despertó, no por el ruido, sino por una inquietud en su espíritu. Salió y los enfrentó con su calma habitual. «Venimos por lo que es nuestro», dijo uno de ellos. «Este pozo pertenece a la finca». Elías levantó los ojos al cielo. «No vine a pelear. Pero no entregaré lo que Dios puso en mis manos. Esta agua no es mía, ni tampoco de ustedes. Es para quien la necesita». Justo cuando la tensión estaba por estallar, una voz firme rasgó la noche: «Basta». Era Aurora.
Había caminado desde la finca, seguida por sus hijas. Se interpuso entre Elías y los hombres. Nadie toca ese pozo, dijo con una autoridad que nunca antes había mostrado. Esa tierra es de Elías. Y quien cruce esta línea no solo violará una propiedad, profanará un milagro. Los hombres quedaron desconcertados. Sus propias hijas intentaron detenerla. Silencio, gritó Aurora. He sido ciega muchos años, pero no permitiré otra injusticia. Se volvió hacia Elías, y en sus ojos había un arrepentimiento más elocuente que 1000 palabras. Perdóname. Los hombres retrocedieron. Las hijas callaron. Y en ese instante, la tierra seca, la misma que todos despreciaban, se convirtió en territorio sagrado. La prueba había terminado. Y así, en aquella tierra donde todos veían muerte, Dios escribió vida. Donde otros sembraron desprecio, Dios levantó propósito. Y donde un corazón humilde fue rechazado, Dios lo exaltó a la vista de todos. Elías no buscó venganza, ni pidió reconocimiento. Solo caminó con fe, y la fe lo llevó al lugar donde el cielo decide hacer justicia. Porque cuando el hombre te cierra una puerta, Dios te abre un pozo. Cuando te expulsan, Dios te prepara. Y cuando te humillan, Dios te exalta en su tiempo perfecto. Si esta historia ha tocado tu espíritu, te invito a compartir en los comentarios la frase, Dios escribe justicia en los renglones torcidos de nuestras vidas. Así sabré que este mensaje ha encontrado un hogar en tu corazón. Comparte este video con alguien que esté atravesando su propio desierto y necesite recordar que Dios nunca abandona. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más historias que fortalecen la fe. Recuerda siempre, Dios exalta al humilde, y lo que Él entrega, nadie, absolutamente nadie, lo puede arrebatar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.